Dios Padre Santo, te damos gracias. Gracias por salvarnos en la juventud, y tú nos has permitido el tiempo y el encargo para hacer tu voluntad. Danos la sabiduría y el poder para que podamos hacer todas estas cosas dentro de ti perfectamente. Con tu palabra, guíanos nuestro camino, por favor. Hoy, con el tiempo que nos ha dado, esperamos que todas las palabras que compartimos hoy estén guardadas en nuestro corazón y estén aplicadas en nuestra vida. Además, a los niños que nos ha encargado, deseamos que estos aparezcan como buena influencia. Ayúdanos este tiempo y guíanos. Hemos orado en el nombre de Jesucristo que nos ama. Amén. Vamos a buscar San Lucas capítulo 10. San Lucas capítulo 10, versículo 25 a 37. Yo voy a leer. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? A qué respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: Cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Ve y haz tú lo mismo. Lo que vamos a aprender hoy es sobre el buen samaritano. Esta es la palabra que nosotros sabemos bien. Pero la lección que nos enseña a través de esta palabra no es leve, es muy importante. Desde el versículo 25 vamos a ver poco a poco. En versículo 25 dice: Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Versículo 25 primeramente explica cómo esta parábola del buen samaritano aparece. Un intérprete de la ley preguntó a Jesús para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Así le preguntó. Aquí hay una lección muy importante que tenemos que pensar. La vida eterna es muy importante para nosotros. No es suficiente decir que la vida eterna es importante. Es decir, es tan preciosa que en nuestra vida, esta tiene que ser el propósito absoluto. Este intérprete de la ley no usó el tema de la vida eterna, que es lo más importante en nuestra vida, para pensar sobre el sí mismo, para su propio problema, sino para probarle a Jesús.
era tan importante. Si vemos esto, a veces nosotros también utilizamos los temas más importantes en nuestra vida para probar a otra persona, como si fuera algo trivial, que no tiene ninguna relación conmigo. En este tiempo también, tiempo de aprender la palabra y el tiempo de enseñar a los niños, en el tiempo con nuestros estudiantes, en estos tiempos realmente los contenidos que hablamos no son ligeros, son las cosas que debemos manifestar a través de nuestra vida y que debemos cumplir. Pero si pensamos, ¿cómo estamos usándolos? Para cambiar mi vida, para que crezca mi fe, ¿estoy usando estas cosas? ¿O solo para preguntar a los niños? Como si fuera un juego, reuniendo a los niños, charlar y preguntar a veces a los niños, esto no es nada, son preguntas nada más. Quiero decir que los que escuchen estos temas deben pensar profundamente porque es tan importante en sus vidas, pero no estamos usándolos como una sabiduría nada más. Creo que esto es la primera lección que tenemos que reflexionar. Este intérprete de la ley es un experto de la ley y me imagino que este sabía bien de qué quiere dar a los hombres Dios, cuál es lo que más quiere Dios. Pero el problema es que no usó estos problemas hacia él sí mismo, sino para probarle a Jesús. Es una pena. Y el segundo, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? La vida eterna es fuera de nuestro poder. ¿Qué haremos para obtener la vida eterna? En otra palabra, no es algo que nosotros hacemos, sino es la bendición que Dios nos da. Si Él no nos permite, no podemos obtenerlo. Pero este intérprete de la ley se equivocó, que Él podía hacer algo para obtener la vida eterna. Por eso este intérprete de la ley preguntó dos equivocaciones en medio de esta una pregunta. Uno es usar ligeramente el problema más importante en la vida solo para probar a Jesús, mostrando su conocimiento. Y el otro es comprender mal de la vida eterna. Es el asunto que Dios nos permite a través de la bendición. Pero le pregunto diciendo, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Como si Él puede hacer algo. Y Jesús responde, versículo 26, Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Jesús muestra la ley para que Él le diera cuenta de algo, para que Él se diera cuenta de algo. Como en Romanos capítulo 3 dice, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ante la ley santa y perfecta, nos mira, entonces saldrán nuestros débiles. Pensando en esto, Jesús le preguntó al intérprete de la ley, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Claro, este responde bien. El versículo 27 dice, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Habló bien del núcleo de todas las palabras que dijo Dios. Es decir, este intérprete de la ley entendía bien y sabía bien de Dios, las cosas que Dios quiere de los hombres. Esto es terrible, aun sabiéndolo, considerar que a Él no le importa. La cubierta está completa, pero por dentro no hay nada. Esto es peligroso. Jesús dice, en versículo 28, y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Tu respuesta es correcta. Lo que dices es bueno. Ya sabes la contestación exacta. Entonces, hazlo. ¿Qué significa hazlo?
¿Realmente estás haciéndolo conforme a la ley? Entonces puedes heredar la vida eterna, pero vives así. Haz lo que quieras. Significa esto. Vas a encontrarte que no puede hacer nada. Vas a encontrarte que es pecador. Es una indicación de Jesús. Pero el intérprete de la ley quería probar a Jesús, no quería escuchar algo de la vida eterna. Pensaba que ya sabía todo de la vida eterna, porque al momento de preguntar Jesús, respondió enseguida, ¿no? Y ya sabía qué tendría que hacer, ya lo sabía. No tenía ningún interés sobre esto. Y el versículo 29, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Queriendo justificarse a sí mismo. Ya aparece el carácter de él, que quiere justificarse a sí mismo, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así dijo Jesús, y este se muestra así. Porque todo el mundo fijaba la atención a él, porque en aquel entonces muchas personas persiguieron a Jesús, y mientras tanta gente, este intérprete de la ley preguntó a Jesús. Versículo 30, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aquí Jerusalén significa el lugar donde hay templo de Dios, donde permanece Dios. En contrario, Jericó es la ciudad que tomó Josué primeramente después de entrar a la tierra de Canaán. Después de la ocupación de esa ciudad, lo maldijo. Vamos a ver Josué capítulo 6. Josué capítulo 6, versículo 26. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo, maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó, sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Es la ciudad maldita. Ecológicamente la ciudad de Jericó es un buen lugar de vivir, pero también simboliza la ciudad que se apartó de Dios, el mundo corrupto. Es la ciudad totalmente maldita. Y si una persona desciende de Jerusalén a Jericó, ¿qué significa esto? Que se va hacia el mundo, alejándose de Dios. ¿Y qué significa caer en manos de ladrones? Que por Satanás su alma ya va a morir. Si una persona no encuentra a Dios, sin amor de Dios, su destino es para el infierno, significa esto. Pero en versículo 31, está en Lucas capítulo 10, 31, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole pasó de largo. En ese momento, ese hombre iba a morir, y pasó un sacerdote y un levita, pero ellos, aun viéndole, pasó de largo, no le ayudaron. ¿Y qué significa esto? Muestra a los religiosos en aquel entonces, y también muestra el intérprete de la ley, el que pregunta a Jesús que él es como ellos. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Cuando preguntó Jesús así, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, versículo 27, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Amarás, respondió, amarás.
Amar a Dios significa obedecer a la voluntad de Dios. Dios quería el amor. Es lo más importante. Sacerdote y levita son las personas que dicen que sirven a Dios, pero ellos, en el momento de realmente dar amor, se volvieron el rostro y pasaron de largo. Ellos por fuera tienen el conocimiento de Dios, tienen el esfuerzo hacia Dios, tienen celo. Sin embargo, por dentro no saben cuál es lo que realmente quiere Dios. Puede ser que si en ese momento, si una persona preguntó al sacerdote o levita, oiga, esta persona cayó en manos de ladrones y va a morir dentro de poco, ¿y por qué lo deja sin ayudarle? Si una persona pregunta así, pueden responder así, que en la ley, en el libro del Levítico, capítulo 21, dice que los sacerdotes no deben contaminarse por muerto en sus pueblos, en Levítico capítulo 21, versículo 1, y el sumo sacerdote no puede entrar donde haya alguna persona muerta, ni por su padre ni por su madre se contaminará. Ellos pueden dar estas excusas con el conocimiento de la ley. No es que yo no quiero ayudar, es porque la ley dice que los sacerdotes no deben acercarse a los muertos. Como yo, la persona que sirve a Dios, ¿cómo puedo desobedecer a Dios? Pueden decir así, ¿no? Claro que la palabra no es incorrecta, pero ¿cuál es el punto más importante en la ley? ¿Por qué Dios nos dio la ley? Es amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. Esto es lo más importante, pero si uno rechaza esta palabra y guarda otras palabras accesorias, no es lo que quiere Dios verdaderamente. Jesús también dijo, es corbán. Basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, todo aquello con que pudiera ayudarte y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Usaron esta palabra como una excusa de no obedecer a sus padres, como una excusa. Usando la ley de Dios, lo utilizó por su propio beneficio. La verdad es que dentro de sacerdotes y levitas no hay amor, por lo tanto no pueden recibir la vida eterna. Los hombres que han sido pecadores, ¿con qué amor puede guardar la ley completamente? Es imposible. Están agarrando solo la cubierta, o sea, la cáscara. Sus conocimientos, celo, la vida religiosa, estas cosas no pueden salvar ni un alma. Una cáscara sin vida dentro es muerto. Es cadáver. Esta persona es la que cayó en manos de ladrones. Jesús está diciendo que sacerdotes y levitas son mismos que la persona que cayó en manos de ladrones. Entonces, ¿a dónde iba sacerdote? Dice en la Biblia, descendió un sacerdote por aquel camino. Descendió por aquel camino. ¿Por qué un sacerdote va a Jericó? No hay razón. Sacerdote tiene que estar en Jerusalén, pero descendió a Jericó. Un hombre que cayó en manos de ladrones, sacerdote y levita son los mismos, son muertos sin vida. Pero por la apariencia no puede distinguir. Parece que ellos, sacerdotes y levitas, son diferentes que un hombre que cayó en manos de ladrones. Entonces, esta palabra señala a quién. Un intérprete de la ley que preguntó, ¿quién es mi prójimo? Que tiene cubierta pero no contenido. Aunque digas que lo más importante en la ley es amar al Señor y amar a tu prójimo como a ti mismo, pero en realidad no tienes el poder de cumplir esta palabra. Tú eres un hombre que cayó en manos de ladrones. Así está diciendo Jesús. Versículo 33.
Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Los judíos y samaritanos son enemigos, no se tratan entre sí. Cuando pidió Jesús a la mujer samaritana, dame de beber, si vemos la respuesta de la samaritana, podemos saber la mala relación entre judíos y samaritanos, que se odiaron. Por eso no puede imaginar cuando pasó un samaritano que él va a rescatar al hombre que cayó en manos de ladrones. Este samaritano fue movido a misericordia, y el versículo 34, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿Cuál es esto? El verdadero amor. En San Mateo capítulo 5 dice, amad a vuestros enemigos. Vamos a buscar San Mateo capítulo 5, versículo 43. Voy a leer. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. ¿Quién hace esto? Es Dios. Dios que hace llover sobre justos e injustos desde el corazón de Dios. En otra palabra, la ley refleja completamente el corazón de Dios. Esta ley quiere que nosotros seamos perfectos como nuestro Padre que es perfecto. Pero ¿cómo un hombre puede ser perfecto como Dios? Es imposible. Pero este intérprete de la ley dice que sí, él puede hacerlo. Aquí un buen samaritano lo muestra. Muestra el alma de la perfecta ley. Amar a su enemigo, tener misericordia de él y salvarle. Esto es lo que hace Dios solamente. Y podemos decir que este buen samaritano manifiesta a Jesús tal como es. Como dice en San Marcos capítulo 10, versículo 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El buen samaritano es Dios completo, que vino a mostrar su amor. Aquí dice, vendó sus heridas echándoles aceite y vino. Esto significa que aceite y vino es la sagrada sangre de Jesús y la obra del Espíritu Santo. El aceite es del Espíritu Santo y el vino es la sangre de Jesús. Es decir, la salvación de la alma a través de la muerte en la cruz, su amor perfecto. No solo esto, sino que lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿Qué significa mesón? Ha salvado la vida del hombre que iba a morir, pero no ha sido sano. Es el lugar para mejorar. Es la iglesia, que es el cuerpo de Dios. Los salvos tienen que permanecer en la iglesia donde hay bendición de Dios. En la parábola del buen samaritano dice que sacó 2 denarios el buen samaritano. Y aquí, ¿qué significa 2 denarios? Son la gracia y la verdad de Dios. Vamos a buscar San Juan capítulo 1.
1 versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo que estaba con Jesús era gracia y verdad, lleno de gracia y de verdad. Vamos a leer 16 y 17 juntos, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Jesús en la iglesia puso gracia sobre gracia y nos permitió que los salvos puedan crecer dentro de la iglesia. Vamos a buscar San Lucas capítulo 10. Versículo 35. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Ya entregó a la iglesia el crecimiento de los salvos. Y se va, como dice este versículo. Y luego, versículo 36 dice: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Pregunta así. Esta pregunta es importante para el intérprete de la ley. Volvemos al principio. Al principio hemos visto que antes de la parábola del buen samaritano, el intérprete de la ley preguntó a Jesús para probarle. Esto significa que él no ha entrado dentro de la voluntad de Dios. Está fuera de Dios, como un observador, como el que prueba, un examinador. Y ya Jesús quiere que él entre a sí mismo. Está diciendo sobre el buen samaritano: porque tú no debes probarme así. No debes sentarte y mirarme como si fueras examinador. Realmente tú eres el hombre que cayó en manos de los ladrones. Solo tienes cáscara nada más, como sacerdote y levita. En realidad estás muerto. Necesitas el buen samaritano. Así quiere explicar Jesús al intérprete de la ley, pero a él no se dio cuenta. De ninguna manera. No ha entrado dentro de la palabra. Hasta el final permanece fuera. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? La pregunta de Jesús significa que tú eres el hombre que cayó en manos de ladrones, que va muriendo. ¿Y quién es el que debes encontrar? Esto es la pregunta. Versículo 37, él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Viendo este versículo, parece que hasta el final no ha realizado y se fue. La lección que tenemos que aprender a través de esta palabra es que, como he dicho al principio, los maestros, cuando enseñan a los niños, primeramente la palabra debe estar dentro de mi corazón y tiene que salir esta palabra que está dentro de mí. Pero a veces, aunque tenga todos los conocimientos, podemos equivocarnos diciendo que esta palabra no tiene ninguna relación conmigo. Solo voy a enseñar a los niños nada más. Así podemos malentender. Y podemos preguntar: ¿cuál es lo que hemos aprendido hoy? ¿Qué ha dicho pastor hoy? Podemos preguntar, pero si las preguntas que yo pregunto no tienen relación conmigo, entonces soy como este intérprete de la ley, ¿verdad? Entonces sería una vida tan miserable. Nosotros debemos entrar dentro de Él, como pidió Jesús. Como Jesús quería que ese intérprete de la ley entre en la palabra,
Lo que quiere Jesús es que nosotros entremos en la palabra también. Aprendemos la palabra y compartimos. Esto es entrar dentro de la palabra. No dice la Biblia que tenemos que ser solo un observador, que solo finge nada más. Y finalmente, cuando Jesús dijo, ve y haz tú lo mismo, significa que los que realmente recibieron la salvación deben vivir la vida como el buen samaritano. Pero este intérprete de la ley no se convirtió así, porque era completamente un observador nada más, la persona que solo prueba a Jesús. Dios quiere que ustedes entren en la palabra, la guarden y cambien sus vidas, y sean el segundo y el tercero buen samaritano, con el amor de Jesús predicándolo. Y también tiene que pensar, ¿cuál es lo más importante? Haciendo misma obra de Dios en la iglesia, tenemos que pensar que lo más importante es amor, la obediencia. No debemos sacrificar estas cosas importantes en lugar de otras cosas ligeras como estas personas. El encargo que Dios nos ha encargado no es trivial, es la obra preciosa. Y espero que hermanos lo piensen de nuevo y pensar qué deben ser yo, mí mismo en la iglesia. Estamos muy acostumbrados de estas cosas, pero realmente, como son cosas habituales, podemos encontrarnos algunos aspectos que todavía no han entrado completamente en la palabra. Así que espero que lo piensen otra vez. Oremos juntos. Dios Padre Santo, con gran amor y abundante gracia, queremos guardar la lección que hemos aprendido hoy en nuestro corazón profundamente. También queremos vivir como otro buen samaritano, guardando tu amor. Ayúdanos y guíanos, por favor. Hemos orado en el nombre de Jesucristo que nos ama. Amén.